El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 14, notas. El buen estratega debe permanecer en el anonimato y no ser conocido por sus gestas. Sus mayores victorias las obtiene sin hacer la guerra y no suele recordarse su nombre en los anales militares. Así se dice en el Tao Te Ching, el sabio, se conoce y no se exhibe, se ama y no se enlaza. Sin duda hay aquí una lección importante. Muchos de los grandes héroes, quizás la mayoría, son anónimos. Son aquellos que lograron no tanto hacer frente a un conflicto, sino impedir que tuviera lugar. No se los recuerda porque en los libros de historia se mencionan a los que vencen o son vencidos en guerras escandalosas y batallas ruidosas, con algunas excepciones notables como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero la mejor guerra es la que no tiene lugar, y la mayor victoria la que nadie conoce. El sumum, sin duda, es cuando el enemigo ni siquiera sabe que ha sido derrotado. Nunca se debe luchar si no se tiene garantizada la victoria, al menos por su propia iniciativa, pues otra cosa es que el enemigo nos obligue a luchar, por ejemplo, en una emboscada. Sun Tzu recupera 2 de los 5 factores fundamentales de la guerra, el Dao y el método, cuando dice que el buen estratega cultiva el Dao y aplica el método. ¿Qué significa el Dao en este contexto? Lo más tentador es responder que el Dao en general, del soberano, de los soldados o del pueblo, es algo parecido a la virtud, en el sentido clásico, o a la excelencia en el mundo actual. Por ejemplo, en términos de marketing empresarial o de excelencia universitaria. Es decir, aquello que hace que algo sea excelente. El soberano en cuanto que soberano y la estratega en cuanto a la estratega. Sun Tzu regresa a los cálculos del primer capítulo y ofrece una enumeración de lo que debe hacer un general que siga su método: medir, calcular, estimar y comparar. El agua que cae desde gran altura es una célebre metáfora para referirse a la potencia acumulada por un ejército, cuyo empuje no puede detenerse de ninguna manera. Es un anticipo del tema que se tratará en el siguiente capítulo, dedicado a la energía potencial o situación estratégica. En este capítulo se examina uno de los conceptos fundamentales, el arte de la guerra, el potencial estratégico, el Shi, que suele traducirse por energía, pero que tiene un significado más amplio. Energía potencial, poder o fuerza dormida, latente o en espera, o incluso configuración, situación y situación estratégica. También está muy relacionado con lo que el Marcel Granet llamó la propensión de las cosas, aquello a lo que una cosa tiende. Se trata, en definitiva, de una energía que se acumula o de la que se dispone, pero que no se emplea hasta que llega el momento adecuado. Junto con la energía potencial, Sun Tzu analiza su complemento indispensable, el Yi, que podríamos traducir como ocasión propicia, momento adecuado, pero también como descarga o disparo, pues no solo alude al momento en el que algo sucede, sino también al hecho mismo de que descarga esa energía que hemos acumulado, de soltar el gatillo de la ballesta o dejar caer las piedras cuesta abajo. Resulta muy interesante la manera en la que Sun Tzu combina este par de conceptos con otra oposición fundamental de su arte estratégico, la que se refiere al uso de los métodos ordinarios y los extraordinarios. Por otra parte, Sun Tzu deja muy claro que el buen estratega no vence en las guerras gracias a los soldados,
sino a cómo los emplea para que se adapten a sus planes y maquinaciones estratégicas. Sun Tzu dice que si es igual de fácil manejar a muchos hombres que a pocos, es gracias a la división, Fen, y la numeración, Shu, por un lado, y a las formas y los nombres, es decir, mediante la organización y la formación militar. Dirigir un gran ejército consiste en organizar las diversas secciones en una jerarquía descendente a partir del mando supremo. El general dirige a un puñado de hombres, sus oficiales, mientras que cada oficial tiene que ocuparse de la formación que le corresponda en orden decreciente: división, batallón, destacamento, escuadra, brigada. Formas y nombres. Xingming se refiere a los diversos signos, señales, emblemas, banderas, uniformes e insignias que permite a los soldados identificar a sus superiores, igual e inferiores, para saber dónde se deben situar, a quién deben obedecer y a quién deben mandar, como una pieza en una maquinaria o como una parte de un organismo perfecto. A veces se traduce por estandartes y wongs, en vez de que por formas y nombres. La razón es que el Mozi, el Tratado de Estrategia Pacifista, se emplea esa expresión para indicar que los soldados reciben órdenes sonoras mediante los gongs y visuales a través de los estandartes e insignias. Extraordinario y ordinario. Sheng es una de las dicotomías fundamentales. El arte de la guerra, y quizá la más polémica. Es un error afirmar que Sun Tzu sea partidario tan solo de los métodos extraordinarios y que desprecie los ordinarios. El lector podrá darse cuenta en este capítulo de que el pensamiento estratégico de Sun Tzu combina de manera ingeniosa y equilibrada lo directo y lo indirecto, lo ordinario y lo extraordinario, lo convencional y lo no convencional, lo ortodoxo y lo heterodoxo, e incluso la energía potencial y el momento propicio. Para el gran estratega chino son tan importantes la preparación minuciosa y el cálculo como la improvisación en función de las circunstancias. Los caminos más seguros hacia el fracaso pueden ser tanto la improvisación constante como un plan calculado minuciosamente, pero que no se modifica cuando las circunstancias lo exigen. En el equilibrio y dominio de ambos aspectos se encuentra la gran estrategia suntzuniana. Por otra parte, lo directo y lo indirecto se definen muchas veces en función de lo que espera el enemigo. Si espera un ataque frontal, entonces un ataque por los flancos o en forma de golpes rápidos y fugaces será indirecto. Pero si cree que vamos a emplear la estrategia de atacar y huir, hit and run, entonces podremos sorprenderlo lanzando un ataque frontal que pueda ser devastador e inesperado. Como dice el estratega Sun Bin, en los asuntos de la guerra no existe una estrategia invariable que pueda usarse en todas las ocasiones. El gran experto en estrategia Barton Whaley considera que el concepto del indirecto está estrechamente relacionado con el empleo del engaño y la sorpresa. Vacío y lleno. Shu-shi. Es sushi. Algo así perdón. Es una de las oposiciones básicas, no solo del arte de la guerra, sino del pensamiento chino. Muy célebre gracias a el libro del camino y la virtud de Tao Te Ching o Tao Te Ching. En esta ocasión, Sun Tzu se refiere a que un huevo, a pesar de que presente a la vista una apariencia sólida, está casi vacío, por lo que el impacto de un cuerpo lleno, como es una